La paz de un niño destetado. En Salmo 131 del 1 al 3 dice de la siguiente manera: Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Surgen aquí algunas preguntas interesantes. ¿De qué cosas se había destetado el salmista? ¿Destetado de qué? ¿Y destetado para qué? Podemos ver algunas cosas que menciona el texto. Dice el salmista que no se ha envanecido su corazón. Por lo tanto, se ha destetado del envanecimiento del corazón. Dice que sus ojos no se enaltecieron. Significa quizás que fue destetado del orgullo, del enaltecimiento. Dice que no anduvo en grandezas ni en cosas demasiado sublimes para él. ¿Cuáles son esas grandezas y cuáles son esas cosas demasiado sublimes? No tengo ni la menor idea. Pero la lección dice: al destetarnos de las ambiciones insustanciales del orgullo, Dios nos presenta el alimento sólido. Así que, aunque en el fondo hay un escenario de cuidado, hay un escenario de protección, de resguardo, aunque el niño encuentra paz y encuentra descanso en los brazos de su madre, el proceso de destetado implica un crecimiento e implica un cambio en el tipo de alimento que tiene que recibir. Y obviamente que ante ese cambio, ante ese proceso, dice el salmista David que lo había estado sobrellevando bastante bien. Dice: porque en verdad que me he comportado, dice el salmista David, y he acallado mi alma. Imagínate un niño que se resiste porque al recibir alimento sólido siente que no le gusta el alimento sólido, porque está acostumbrado al alimento suave, está acostumbrado a la leche. Podríamos encontrar incluso niños que lloran o hacen berrinche porque les cuesta trabajo adaptarse, porque ahora tienen que masticar, porque ahora tienen que mover la boca, y antes no, antes solamente era recibir y tragar. Y aún en este escenario el salmista David dice que se ha sabido comportar, que ha acallado a su alma. O sea que aunque quizás en algún momento ha querido expresar alguna queja, quizás ha querido expresar alguna inconformidad, ha sabido mantenerse callado, ha sabido soportar, ha sabido tolerar, ha sabido digerir y tragar. Ahora miremos lo que dice Hebreos 5 del 12 al 14. Dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces notemos lo que dice el apóstol Pablo. Hay cierto grupo de personas que debiendo haber sido ya maestros, no han crecido, no han tenido el desarrollo esperado y tienen necesidad de seguir digiriendo alimento para niños. ¿Y cuál será ese alimento para niños del que se refiere el apóstol Pablo? Lo menciona en Hebreos 6, versículos 1 y 2. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Ahí está el primer aspecto que Pablo considera como un asunto de leche, de alimento para niños infantiles, hablando espiritualmente. Tiene que ver con la doctrina del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Pablo dice: todas estas cosas son cosas que ya debieran de haber entendido bastante bien
y que ya no necesitáramos volver a echar otra vez como fundamento. Ahora, aunque yo sé que muchos de los que están viendo este video ya son adultos espirituales cuyos sentidos están bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, es probable que todavía haya algunos niños espirituales que necesitan que se les expliquen algunas cosas. Así que de todos estos puntos que hay aquí, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno no vamos a hablar. Solamente vamos a hablar de un punto, que es del arrepentimiento de obras muertas, que creo yo quizás es el asunto que tiene un poquito más de relevancia y les va a beneficiar a la mayoría. Pablo habló de estas obras muertas allá en Romanos 7:10. Dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Pablo aquí está hablando de esas obras muertas. Ahora tomemos en cuenta que Pablo era un fiel observante de las leyes de Dios. Era un fariseo, un devoto fariseo, legalista, alguien que observaba la ley a la perfección. Es decir, que probablemente Pablo, si le hubiésemos hecho un análisis, no le hubiésemos encontrado ningún punto fallido en cuanto a su rigurosidad, en cuanto a la observancia de la ley de Dios. Pero a pesar de su obediencia, a pesar de la rigurosidad con la que él guardaba los mandamientos, aún así encontró que el mandamiento que era para vida le resultó para muerte. ¿Pero por qué? En el 7:11 Pablo explica, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Entonces Pablo se dio cuenta que su obediencia, su fidelidad, la rigurosidad con la que él guardaba la ley, no era suficiente para librarse de la condenación de la ley. Se sentía condenado y por más que él se esforzaba en guardar la ley, no le alcanzaba para librarse de esa condenación. Es como tratar de lavarte, de quitarte un tatuaje con jabón y agua. Se lavaba y por más que se tallaba, el pecado seguía allí. Por eso dice Pablo en Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Tan santo, es tan justo y es tan bueno que la pura obediencia, la pura rigurosidad humana en cuanto a su observancia no es suficiente para alcanzar el grado de santidad que la ley demanda. Por eso en Hechos 13 del 38 al 39 Pablo dice lo siguiente: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces Pablo encontró que la ley es santa, el mandamiento santo, justo y bueno, pero la obediencia a esa ley no alcanza para el perdón de pecados, no sirve. Se necesita algo más, se necesita ser justificados. Por eso de todo aquello de lo que por la ley de Moisés no se puede uno justificar, no se puede uno limpiar, en él, hablando de Cristo, es justificado todo aquel que cree. Por eso, varones hermanos, por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y hablemos que Pablo estaba predicando a fariseos, a gente guardadora de la ley, a un grupo de personas que trataba de ganar el favor de Dios en base a su lealtad y en base a su obediencia. Por eso Pablo le dice en Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces Pablo le estuvo predicando en su tiempo a un grupo de personas que se aferraban a la ley de Moisés y trataban de salvarse en base a su obediencia y en base al legalismo riguroso con el que observaban y obedecían los mandamientos. Ese grupo de personas, dice el apóstol Pablo, de la gracia cayeron. Entonces Pablo dice en Romanos 7:25, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Si Pablo nunca trató de hacer de lado la ley de Dios, nunca trató de quitar la ley de Dios de la ecuación, nunca trató de eliminar la ley de Dios del evangelio, sino que él mismo con su mente servía a la ley de Dios, aunque con la carne sirviera la ley del pecado. A eso Pablo le llama las obras muertas.
obras de obediencia que no alcanzan para salvación. Pero hoy en día el cristianismo se ha ido al otro extremo. Hoy en día hay un grupo de cristianos que quitan la ley de Dios de la ecuación, quitan la ley de Dios del evangelio y quieren ser salvos solamente por fe. Pero aquellos que quieren ser salvos solamente por fe están cayendo en el mismo error que caían aquellos que querían salvarse solamente por obras. Porque dice Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. En otras palabras, ni los que pretenden salvarse en base a su obediencia alcanzan la salvación, ni los que pretenden salvarse solamente por fe alcanzan la salvación, porque todo esto Pablo lo engloba en simples obras muertas. Y Pablo dice que todo esto no es más que leche espiritual, es alimento para niños, cosa que ya debería estar bien fundamentado, bien cimentado y que ya no se tenía que repetir otra vez. Ahora imagínate, si esto es el alimento, si esto es la leche, si esto es el alimento para niños, entonces ¿cuál es el alimento para adultos? ¿Cuál es el alimento sólido? Es una excelente pregunta que vale la pena responder, ¿no? En Juan 4:24 se nos menciona cuál es el tipo de alimento que a Jesús le gustaba disfrutar, el tipo de alimento que a Jesús le gustaba digerir. Juan 4:34 dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Ahí está el alimento sólido. Por lo menos el alimento sólido que a Jesús le gustaba. El alimento sólido que Jesús disfrutaba, en el cual Jesús se deleitaba, en el cual estaba su gozo, su pasión. Y para llegar a ese punto el ser humano tiene que pasar por un proceso, por un crecimiento, por un desarrollo. Así como en la naturaleza no puede haber vida sin crecimiento en la gracia, en el evangelio, en el conocimiento de Dios, tampoco puede haber vida sin crecimiento. Dice, la planta debe crecer o morir. Y así como su crecimiento es silencioso e imperceptible, pero continuo, así es el desarrollo de la vida cristiana también. Ahora, ¿cómo crece la planta? La planta crece al recibir lo que Dios ha provisto para sustentar su vida y hace penetrar sus raíces en la tierra lo más profundo que puede. Así que la planta se arraiga en el suelo. Y es de la misma manera que nosotros debemos de arraigarnos en Cristo a fin de poder crecer. La planta absorbe la luz del sol, absorbe el rocío de la lluvia y recibe las propiedades del aire. De la misma manera, el cristiano debe crecer aprovechando todas las oportunidades que se le presenten para adquirir una experiencia más amplia. Aprovechando todas las oportunidades de servir tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Ahora imagínate a una planta que cuando le llegan los rayos del sol, dice la planta, no, yo ahora no quiero rayos de sol. O cuando le cae el rocío de la lluvia, diga la planta, no, yo ya no quiero rocío de la lluvia. O que diga, no, yo ya no quiero recibir las propiedades del aire. Obviamente que esa planta va a dejar de crecer, va a dejar de desarrollarse y lo más probable es que muera. Lo mismo pasa con nosotros cuando rechazamos la oportunidad de servir a Dios. Cuando se nos ofrece un cargo en la iglesia, cuando se nos ofrece la oportunidad, toda oportunidad de servir es una oportunidad para crecer y desarrollarnos. Porque el servicio es la forma como se alimenta el cuerpo espiritual, el servicio para Dios. Así es como debemos desarrollarnos. Pero hay otro tipo de alimento sólido que también debemos de aprender a digerir, masticar y tragar. Dice el comentario, Dios acerca a los suyos a sí mismo mediante pruebas difíciles, mostrándoles su propia debilidad e incapacidad y enseñándoles a confiar en Él como su única ayuda y salvaguardia. Así logra su objetivo. ¿Y cuál es su objetivo? Que quedemos preparados para que Él nos pueda emplear en cualquier emergencia. Interesante.
Dios necesita que estemos listos para cuando Él nos requiera, cuando Él necesite utilizarnos como herramientas útiles, eficaces, eficientes, podamos servirle. O sea, para cumplir ese propósito, nos acerca a Él mediante pruebas difíciles. Nos muestra cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras incapacidades, cuáles son nuestras carencias. Porque cuando no tenemos pruebas ni dificultades, nos sentimos fuertes, nos sentimos capaces. Pero cuando la prueba nos ataca, nos golpea, entonces nos damos cuenta de que en realidad no somos tan fuertes ni tan capaces como pensábamos que éramos. Y ahí nos damos cuenta de cuánto necesitamos de Dios. Y de esa manera, cuando Dios nos pule, cuando Dios nos prepara, quedamos preparados para desempeñar puestos de confianza y para lograr los grandes propósitos para los cuales nos fueron dadas nuestras facultades. Entonces dice, Dios prueba a los hombres tanto a la derecha como a la izquierda, es decir, a diestra y a siniestra, y así los educa, así los prepara y así los disciplina. Qué barbaridad de alimento sólido, ¿no? Es como salir de la escuela y entrar al campo laboral. Nos damos cuenta de que muchas de las cosas que aprendimos en las aulas de clase, en realidad, muchas veces, ya estando en el campo, es más difícil de lo que parecía. ¿Quién va a estar dispuesto a dejarse educar por Dios, a dejarse preparar por Dios, a dejarse pulir por Dios, a fin de quedar, dijeran por ahí, filosos como machetes bien afilados? Ahora debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Jesús, nuestro Redentor, Él mismo pasó por ese proceso. Él mismo tuvo que soportar ese proceso de prueba. Hebreos 5 del 7 al 9 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, ¿cómo fue perfeccionado Cristo? No fue en la comodidad. Dios no lo trató con suavidad, no lo cobijó con algodones y con edredones suavecitos. Cristo fue tratado con severidad, afrontó las pruebas de la vida como los tiene que afrontar un hombre en nuestros días. Sufrió rechazo, sufrió engaño, sufrió envidia, sufrió críticas, sufrió abandono, traición. Por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Es interesante que Dios nos llama a crecer y a soportar el proceso a cada uno de nosotros, a cada uno de aquellos que nos hemos enlistado en sus filas para servirle. A través de pruebas, a través de adversidades, a través de dificultades que ya tiene preparado para nosotros de antemano, es como vamos a ir creciendo, es como vamos a ir quedando perfeccionados, es como Él nos va a ir preparando. Me gusta lo que dice esta parte del comentario. Dice: cuando llegue el último gran día y veamos lo que deberíamos haber alcanzado si hubiéramos aprovechado las ventajas que el cielo nos concedió, cuando veamos cómo debimos crecer en gracia y consideremos esas cosas tal y como Dios las considera, cuando veamos lo que hemos perdido al no crecer hasta llegar a la estatura de hombres y mujeres en Cristo, entonces desearemos haber sido más fervientes, desearemos haber sido más decididos a alcanzar el precio de nuestra elevada vocación en Cristo Jesús. Pero ¿por qué esperar hasta aquel día que tengamos que levantarnos? Si me hubiera consagrado mejor, si le hubiera dedicado, si le hubiera echado más ganas a la predicación del Evangelio, si... Mejor hagámoslo ahora. Ahí tenemos el llamado de Cristo. Ahí tenemos su invitación para nosotros hoy. Jesús le dijo a sus discípulos: yo no les voy a mentir, en el mundo van a tener aflicción, pero no tengan miedo. Yo he vencido al mundo y ustedes lo van a vencer también. Porque esta fe
que viene de Dios es una fe tal que es capaz de vencer al mundo. Es un regalo de nuestro Dios. Nos ha dotado de una fe maravillosa capaz de vencer al mundo, capaz de vencer todos los obstáculos que se nos enfrenten. Así que, ¿qué vamos a hacer con este llamado? ¿Qué vamos a hacer con esta invitación? ¿Qué respuesta le vamos a dar? Que el Señor nos ayude a tomar la decisión correcta. Esto ha sido todo por el día de hoy y nos vemos en el próximo video.